Los salvadoreños se van a encontrar ante una persona con un poder cuasi absoluto. Ir a ver los índices de violaciones de niñas que había en El Salvador, los índices de asesinato. De hecho, Bukele empezó así también, negociando con las pandillas. Bukele se llegó a presentar en la asamblea con militares. Es cierto que se ha instaurado la seguridad, una cosa que era fundamental. El partido de Nayib Bukele consiguió una amplia mayoría. Lo que hicieron justo en ese momento fue destituir a los magistrados. Hombre, pues esto constitucional no es. Que lo constitucional, lo legal y tal, al final a la gente se la pele, porque prefieren vivir. En la Constitución salvadoreña se especifica que un presidente no puede revalidar mandato. Como sabréis, Nayib Bukele está revalidando mandato con estas elecciones. ¿Y por qué? Muy buenas a todos, queridos amigos, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como no podía ser de otra manera, hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes de las últimas semanas y uno de los acontecimientos de este 2024, que es la reelección de Nayib Bukele como presidente de El Salvador. Bien, este vídeo no va a ser muy largo, pero sí que muy intenso, porque hay que comentar varias cosas, ya que al final, y esto es lógico, nos quedamos muchas veces en la foto, en lo impactante. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, pues porque cuando nos referimos a Nayib Bukele, la primera imagen que se nos viene a la cabeza es de una persona joven, una persona muy directa, con un discurso muy diferente a lo que suele ser el discurso político y, por supuesto, una persona que ha convertido un país inhabitable, inseguro, terrible como era El Salvador, en un país seguro, habitable y, bueno, incluso atractivo, ¿no?, para muchos jóvenes, ¿no?, porque se ha centrado en combatir a las maras, a la Mara Salvatrucha, al M13, bueno, a esta panda de pandilleros que habían convertido un país en la ruina más absoluta y uno de los más inseguros del planeta, ¿no? Pero es muy importante que, como digo, dejemos un poquito la foto al lado y entremos un poquito en detalle, porque la historia de Nayib Bukele tiene luces y muchas sombras también, ¿no? Entonces, vamos a analizarlo muy rápido y luego voy a dar mis reflexiones sobre lo que puede ocurrir con Nayib Bukele en los próximos años. Mirad, si hay una cosa clara es que Nayib Bukele cuenta con el absoluto apoyo de la inmensa mayoría del país. Ha ganado las elecciones con su partido Nuevas Ideas con el 85% del apoyo popular. Una mayoría, como digo, absolutísima y que, bueno, otra cosa no, pero no se puede negar que el apoyo de la calle lo tiene. Ahora bien, ojo, porque lo que parece que es lo más democrático del mundo, como digo, tiene bastante historia detrás y es muy peligroso. Antes de nada, dejemos las cosas claras. Hace unos años, El Salvador era un país inhabitable, invisitable. El crimen organizado, y el crimen organizado bueno, el típico de Sudamérica, ¿no?, el de las bandas callejeras, el de las pandillas, el de la gente tatuada, el que da miedo, las cosas como son, reinaba. No había comerciante, no había persona corriente que no fuera víctima de extorsión de estas maras. Y además es que se cometían asesinatos a un nivel brutal. O sea, para que os hagáis una idea. Mirad, la tasa de crimen de El Salvador rondaba en el año 2016 los 106 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Para que lo pongáis en perspectiva, en España no llegamos a 1 de cada 100.000 habitantes. Es decir, había unas cantidades de muertos que rondaban 1.600, 1.700, 2.000 asesinatos al año, que se supieran en manos de los pandilleros. Y desde que entró Nayib Bukele, ese porcentaje se ha reducido una barbaridad. Estamos hablando que de los 106 por cada 100.000 habitantes ha llegado a unas cifras del 2,5 por cada 100.000. O sea, una bajada brutal. Por supuesto, sale al debate lo del tema de los derechos humanos. ¿Que sí, que se han vulnerado? Sí, sin duda. Pero es que la situación de El Salvador no está en ningún otro país del mundo. Quizá está en Honduras y en algunos sitios así, pero es que era absolutamente brutal. Es decir, lo que provocó que esto se convirtiera en una lucha sin cuartel contra los pandilleros, en muchos casos arrestando a inocentes, era algo que, seamos sinceros, era hasta entendible, porque es que en situaciones críticas, en situaciones como en las que estaba El Salvador, creo que no se puede hacer de otra manera, y si no, que me lo expliquen. Es la verdad, porque son situaciones críticas. O sea, es que el poder lo ejercían las pandillas.
O sea, de verdad. De hecho, para hacer cualquier cosa, los políticos al final tenían que juntarse con las pandillas, tenían que negociar. De hecho, Bukele empezó así también, negociando con las pandillas. Que esto mucha gente no lo sabe, pero esto es una realidad. Porque es que no quedaba otra, ¿no? Entonces, ojo, porque lo de los derechos humanos, han encarcelado inocentes, es verdad. En los últimos años se han encarcelado a 75.000 personas en El Salvador. Tened en cuenta que es un país que no es como España, que tiene apenas unos pocos millones de habitantes, ¿no? Una barbaridad, una barbaridad. De hecho, de todos los que se encarcelaron, el otro día salió una noticia de que se habían liberado a 7.000 presos inocentes, porque a todo el que pillaban con un tatuaje, para adentro, ¿no? Eso está muy claro, pero ahondemos en lo que no es el tema de la guerra contra las pandillas. Porque si bien es cierto que lo que se necesitaba en ese país era seguridad, el discurso de Nayib Bukele de la libertad está empezando a ponerse en cuestión y, a mi juicio, con cierta lógica. Mirad, la calidad democrática de lo que hay en El Salvador es prácticamente nula. Lo era antes de que estuviera Nayib Bukele y realmente es nula desde que está Nayib Bukele. A lo mejor os estáis sorprendiendo mucho porque, claro, habéis oído las noticias de que lo ha votado la inmensa mayoría, pero para que entendáis lo que está ocurriendo allí, imaginaros que ocurriera en un país desarrollado. Ya sé, insisto, ojo, esto hay que juzgarlo cada uno con los ojos en función de la situación de cada país, pero ojo a lo que os voy a contar porque esto es lo que menos sabe la gente. Mirad, por supuesto, esta fuerza que tiene Nayib Bukele para lograr lo que ha conseguido no ha salido de la nada. Vamos a ver, Nayib Bukele ha confeccionado el país para que el poder lo concentre en sus manos, el poder prácticamente absoluto del país en estos momentos. Si nos remontamos un poquito hacia atrás, han pasado muchas cosas, insisto, pero esto lo voy a resumir. Nos podemos centrar en lo que pasó en el año 2021 en las elecciones de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Vamos a ver. Nayib Bukele lo que ha ido haciendo poco a poco ha sido concentrar los poderes en uno. Es decir, Nayib Bukele en esas elecciones de la Asamblea Legislativa en el 2021 lo que hizo básicamente nada más se celebraron las elecciones y los partidarios, el partido de Nayib Bukele consiguió una amplia mayoría, lo que hicieron justo en ese momento fue destituir a los magistrados, a lo que podríamos catalogar aquí en España como el poder judicial, para justo después nombrar a los suyos. Ojo, porque, insisto, podéis decir, no, es que las condiciones, sí, pero es que así han pasado muchas cosas, especialmente en Sudamérica. Es decir, Nayib Bukele ahora mismo controla lo que podríamos llamar el legislativo, el ejecutivo y ahora, desde hace unos años, también el judicial. Y esto, para que veáis, le ha hecho capaz de poder presentarse a las elecciones que acaba de ganar. Os cuento. Mirad, al hacer estos movimientos, que por supuesto aquí en España, a mi juicio, no han sonado mucho, pero sí que ha habido muchísimas críticas sobre si esto era ético, sobre si esto era democrático y tal. Lo que pasa es que como estaban en una situación tan grave, yo creo que eso se ha tapado un poquito, ¿no? Pero al final ha conseguido tener, gracias a estos movimientos políticos, de hecho, incluso para que veáis, Nayib Bukele se llegó a presentar en la asamblea con militares para que le dieran unas ayudas para sus planes contra las pandillas. O sea, llegó a eso para intimidar a los legisladores. Es decir, han pasado muchas cosas, ¿no? Como digo, ha asumido el poder absoluto. ¿Qué pasa? Que claro, como lo que está haciendo es una lucha para estabilizar un país que es un desastre, pues todo esto se ha ido comprando y se ha ido permitiendo y a mi juicio muchas de las cosas que se han hecho pues han sido buenas, aunque sea un disparate decir que la separación de poderes y tal, pero insisto, hay que trasladarse a la realidad del país, ¿no? ¿Qué pasa? Que así, haciendo el país a su modo, han llegado muchos tiranos al poder, con populismo, y se han quedado ahí. Ojo que estaréis muchos diciendo, seguro mucha gente que estáis viendo este vídeo estáis entusiasmados con Nayib Bukele, y esto hay que analizarlo con madurez y perspectiva, ¿vale? Aquí lo único que estamos diciendo es que sí, es cierto que se ha instaurado la seguridad en el país, una cosa que era fundamental, porque la seguridad para el desarrollo económico, para atraer inversión, para atraer turismo, para traerlo todo, es necesario. Y El Salvador no lo tenía. Y es cierto que lo han conseguido. Pero la reflexión que tiene que quedar aquí es, efectivamente había una situación excepcional, pero si, ojalá, Nayib Bukele lo consigue, se va a encontrar el país salvadoreño entre una situación en la que un presidente tiene el poder absoluto del país, porque lo controla
todo. Os voy a mostrar un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo. Mirad, en la Constitución salvadoreña se especifica en diferentes artículos que un presidente no puede revalidar mandato. Eso lo dice la Constitución, ¿no? Y eso estaba muy claro. Efectivamente, como sabréis, Nayib Bukele está revalidando mandato con estas elecciones. ¿Y por qué? Bueno, pues porque gracias a que tiene el control de todo, ha conseguido hacer artimañas para que esto se pueda hacer. ¿Cómo? Bueno, pues mediante una serie de leyes y una serie de argumentos, lo que se ha permitido gracias a que los jueces, a lo que podría trasladarse esto, os lo estoy hablando de forma muy llanita, muy plana, el Tribunal Constitucional de aquí, es decir, el que evalúa que lo que hacen los políticos se ajusta a la Constitución, dieron por bueno que si el presidente de El Salvador dimitía en un periodo de 6 meses antes de la reelección y se presentaba como nuevo candidato y demás, pues eso sí que era constitucional. Yo no me sé la Constitución salvadoreña, pero por lo que he estado viendo y por lo que los argumentarios que se estaban diciendo, hombre, pues esto constitucional no es del todo, ¿vale? Porque aquí al final son políticos haciendo política y traspasando ciertas leyes, cierta parte de ética, un poquito de todo, ¿no? Es decir, un ambiente muy turbio. Lo que pasa es que eso sí, apoyado por el pueblo. El pueblo lo quiere y aquí se ha demostrado que a pesar de todo lo que ha hecho, pues la gente lo vota porque le compensa lo que hay. Y es lógico. Yo aquí no lo estoy criticando, yo es que lo entiendo, es que es lógico. Pero ojito con esto, porque ha habido otros países, no nos tenemos que ir muy lejos del Salvador, como es Venezuela, como políticos, ante situaciones muy graves, ante situaciones excepcionales, han llegado al poder con populismo y luego se han quedado ahí décadas arruinando el país, como puede ser lo que pasó con Hugo Chávez, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pero bueno, ¿cuál es la reflexión que quiero hacer ante esto? Mirad, yo soy una persona práctica, me conocéis y lo sabéis. Y es cierto que ante situaciones críticas como lo que está pasando en El Salvador, hay que tener en cuenta que no lo podemos evaluar con los ojos que tenemos aquí, por ejemplo en España o en Europa. Y mira que aquí estamos tremendos, en cuanto a calidad democrática. Y por supuesto, cuando hay un problema tan grave como ese, tan grave como el de la seguridad en El Salvador, hay ciertas cosas que son entendibles y naturales que ocurran, como lo que ha pasado ahí, que se vulneren derechos humanos, que lo constitucional, lo legal y tal, al final a la gente se la pele, porque prefieren vivir, es lógico, pero que cuando una situación excepcional se estabiliza, como parece, gracias a Dios, que va a suceder que en El Salvador, que el crimen ha disminuido muchísimo, está aumentando el turismo, y como sigan así probablemente aumenten su economía, aunque ahora están en una crisis económica importante, pero con esas políticas de, sobre todo generando una seguridad, poco a poco el país prosperará. Esto está muy bien, por eso cuando se estabilice, que no creo que esté todavía así, es muy reciente, ¿no? Pero cuando se estabilice el país, los salvadoreños se van a encontrar ante una persona con un poder cuasi absoluto dentro del Salvador. Y eso es muy peligroso porque el poder ciega a cualquiera, por muy buenas intenciones que sea. A mí, el presidente de El Salvador, sinceramente, me cae bien. Me parece un tío con 2 cojones y que ha puesto el país patas arriba, que era lo que necesitaba. Pero aquí la reflexión no es una crítica como tal, porque, insisto, son situaciones excepcionales que entiendo perfectamente y probablemente si fuera salvadoreño apoyaría. Sinceramente, ya te digo, no soy un experto. Y aquí os estoy dando mi opinión como hago siempre. Probablemente hayan cometido barbaridades legales, por supuesto, pero es que ir a ver los índices de violaciones de niñas que había en El Salvador, los índices de asesinato, y no de asesinato así como el que conocemos aquí en Europa, no, con desmembramientos, con asesinatos delante de los padres, o sea, era un disparate, no quiero entrar ahí porque es morbo puro y duro, ¿no? Pero era muy heavy, entonces yo puedo entender que esas situaciones se den, pero que muchísimo ojo, salvadoreños, con lo que pueda venir a continuación. Dios quiera que Nayib Bukele no sea un tirano más, y que no utilice su poder absoluto, cuando todo se tranquilice, para convertirse en un tirano. Entonces, esa es la reflexión, que muchísimo ojo con esto porque lo hemos visto ya. Todas han acabado mal.
Todas han acabado mal, es decir, el populismo que entra a solucionar los problemas y se perpetúa y convierte el país en pobre. Es cierto que partíamos de una situación contraria. Era un país ya pobre, totalmente hundido, totalmente inseguro, que nadie se atrevía a pisar, había plazas del centro de la ciudad donde no podías salir a andar y ahora pues puedes ir medianamente tranquilo por la calle y eso hay que valorarlo y eso se entiende. Aquí solamente estoy soltando esa reflexión. Cuidado, cuidado con lo que puede llegar a pasar. Eso sí, quitando esto, me alegro mucho por lo que está pasando en El Salvador, porque eso se revierta y desde aquí trasladarle mi apoyo, pero siempre, 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 sin fiarse del político. Porque Nayib Bukele al final está en un entorno de poder, y que eso al final te vicia y te ciega. Ya veremos a ver qué pasa con El Salvador, pero bueno, esto era la reflexión que quería dejar. Ponedme en comentarios vuestra opinión, a ver qué pensáis sobre lo que está ocurriendo, si lo veis como yo, si por el contrario creéis que en una situación como la de El Salvador se puede hacer cualquier cosa, porque aquí todo es discutible dentro de un marco lógico. Así que nada, muchísimas gracias y un abrazo enorme.